Carlos Montouto, ¿qué hay? Buenos días. ¿Qué cara ¿Qué, tienes? qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? No sé de qué te ríes, joder. Además, yo estaba aquí pretas las filas porque ha venido Papi Aznar y Papi Rajoy M. Punto este fin de semana a Valencia y estoy emocionado. Ya se te nota, yo qué sé. Sí, fíjate que voy cantando por ahí un globo, dos globos, tres globos, imagínate. Pues vamos a empezar por ahí, por un Por los globo, globos, ¿no? globos chinos. China, un globo, dos globos y más globos. Va, ¿qué pasa? ¿Qué quieres contar? Nada, que igual va a ser un globo, lo de China. Bueno, era un globo. Ellos dicen que meteorológico, los otros dicen que espía, y no creo que se quede en un globo que va a traer más consecuencias. Por eso digo yo que igual es una cuestión de globos. Igual es un globo que no trae más consecuencias y simplemente es un globo sonda, como dicen algunos que dicen, esto lo han hecho para probar a ver los yanquis como que qué rápido responden en un momento dado sus defensas en el caso de que haya jaleito de verdad. Y otros dicen, no, hombre, no, esto ha sido que los chinos son muy malos, muy malos, muy malos, y entonces les andan mandando cositas que se ven a kilómetros de distancia. Globos aerostáticos, o sea, en la era de los satélites, hay globos aerostáticos que resulta que son espías. ¿Qué te No, parece a ti, Manolo? resulta que existen globos de investigación meteorológica Y y globos espía sí, también se han utilizado de toda la vida. No es también se han nuevo. utilizado. Esa es la excusa que tiene Estados Unidos para haberlo derribado y estar muy enfadados. Y China dice que no, que es un globo científico que se ha desviado de la ruta habitual por cuestiones. eh, La precisamente. ruta habitual y casualmente ha pasado por donde tienen los hilos de misiles los yanquis. Ahí, es un globo. ¡Ay! Es No. que ¿a quién uno se va a querer? A ninguno. Bueno, Básicamente a ninguno. Esto no pasa nada por casualidad, o sea, a ninguno. Sobre todo porque, qué casualidad que esto ocurre justo cuando se iba a celebrar el primer viaje a Pekín de un alto cargo estadounidense en 5 años, que iba a venir Anthony Blinken, ínclito personaje, secretario de Estado con Joe Biden, y que se iba a ir a Pekín a ver si después del encuentro entre Joe Biden y Xi Jinping en noviembre destensaban un poco las relaciones. Y claro, ahora ya va a ser como que no voy. Qué pena tú, fíjate tú, por un globo. Todo por un globo. Claro, igual a lo mejor algo tiene que ver el pacto militar que ha firmado la semana pasada Estados Unidos y Filipinas. Filipinas, que está al sur de Taiwán. Por el cual Estados Unidos pasa a realinear todas las fuerzas de la zona del Pacífico Occidental y el Mar de China y pasa a utilizar, cosa que hasta ahora no podía hacer, 5 bases militares filipinas que están justo al sur de Taiwán. E igual tiene algo que ver el hecho de que el mayor asentamiento militar en todo el lejano oriente, en el Pacífico, que está en la isla japonesa de Okinawa, de pronto se está trasladando a la isla de Guam, que es justamente haciendo pinza por el norte con la isla de Taiwán. Que fíjate, tengo Filipinas por el sur, tengo la isla de Guam por el norte. Igual digo yo que algo tiene que ver, que de pronto pasen estas cosas tan extrañas. igual. Igual, ¿verdad? Igual no es una cuestión de un globo, dos globos, tres globos, sino que hay muchos más globos por el medio jugando. Mm. Y en esas estábamos, que si globo aerostático meteorológico, que si globo sonda para calibrar la eventual respuesta de Estados Unidos ante una violación de su seguridad espacial, dicen los técnicos. Mm. E igual resulta que tenía razón Estados Unidos y lo derriba ya en aguas del Pacífico. Para poder rescatar los restos y enseñar al mundo que los chinos son unos espías de tomo y lomo y son los mayores espías en materia militar y en materia Industrial. industrial que existen en este momento, Mm. sobre todo porque igual tiene algo que ver con las advertencias de toda clase de asesores militares norteamericanos, retirados y no retirados desde hace tiempo, de que en 2027 la Fuerza Naval China, 2027 como muy tarde, algunos hablan de 2025, va a estar en condiciones de superioridad absoluta respecto a la fuerza naval norteamericana para cruzar el mar de China e invadir Taiwán. Y dices, ¡hala! ¡Qué alarmistas! Pero hombre, ¿pero cómo va a ser?
Igual los chinos han sido un poco torpes enseñando su patita y enseñándoles que tienen la capacidad en el momento que ellos quieran de poner en circulación en el espacio aéreo canadiense y norteamericano dispositivos espía, aunque sean baloncitos de Nivea. Igual están jugándose la carta en plan de, mira lo que te puedo hacer. No te lo hago, pero mira lo que te podría hacer. Y el otro, pues mira lo que te podría hacer yo, que te lo derribo. Hombre, pero es que estás sobreactuando, dice China. Eso Sí. lo hemos estado viendo todos estos días, ¿no? Estás sobreactuando, ya están los histéricos de los americanos enseguida inventando cosas, no sé lo que vamos a hacer, pero los norteamericanos responden y dicen, ya, es que vamos a ver, no solamente es mi globo, dos globos, tres globos, es que hay un segundo globo sobrevolando Latinoamérica justamente también por zonas donde hay material militar importante. Entonces, claro, lo que es evidente es que esto le da pie totalmente, tenga responsabilidad China o no la tenga, porque yo a estas alturas del partido creerme una excusa tan inocente como la que ha dado China, de que es un globo aerostático civil que se le ha escapado de control, o sea, si eso fuera verdad, ya habrían avisado con antelación y no hubiera pasado nada. Punto uno. Y punto dos, a estas alturas, imaginar que en estos temas suceden una cosa que equivale a, es un dispositivo del tamaño de 3 autobuses, el globito en cuestión. Mm. Imaginar que esto de pronto se les descontrola hasta el punto de entrar en suelo norteamericano y qué casualidad que transcurra justamente por zona militar especialmente protegida, pues hombre, vamos a ver, a otro perro con ese hueso, ¿no? Es decir, resulta muy poco creíble y lo que hace es dar pie justamente al recrudecimiento de la tensión entre otros países y a los llaman los águilas, ¿no? El sector, son las águilas y las palomas, ¿no? El sector de las águilas es el sector donde en la administración norteamericana, gobierne quien gobierne, Los apuesta por una línea dura y las halcones le palomas, llaman. halcones, no las águilas, eso era, los halcones. Y las palomas son los que supuestamente apuestan por una línea más diplomática, ¿no? Bueno, pues esto acaba de dar munición tremenda a los halcones, que ya se han levantado, no solamente dentro de la propia administración de Joe Biden, sino, por supuesto, dentro de los congresistas republicanos más radicales, para acusar de blando a Biden, incluso diciéndole que tenía que haber derribado el dispositivo, incluso cuando estaba sobrevolando tierra firme, con el peligro que eso tenía de que cayera donde no debía y que pudiera provocar daños a la población civil, pero que desde luego revienta por el medio cualquier intento o atisbo de que exista una cierta paz en el mundo respecto de las tensiones que existen ya de muchos tipos, pero sobre todo de carácter geoestratégico, entre China y Estados Unidos. ¿Quién sale ganando esto? Pues salen ganando las líneas duras de los dos países, las líneas del conflicto. Sale ganando evidentemente Putin, porque un alejamiento en la posibilidad de entendimiento, aunque sea parcial, entre Estados Unidos y China, le beneficia en cuanto a reforzar las tesis de la OCS, de la Organización de Cooperación de Shanghái, y desde luego perjudica al resto del mundo, porque cualquier falta de entendimiento de bloqueo comercial, yo me imagino que Donald Trump se debe estar frotando las manos, ahora que ya ha anunciado definitivamente que se postula a la campaña presidencial de 2024, se debe estar frotando la mano, porque él dirá, conmigo esto no pasaba. O sea, conmigo esto no pasaba. Si yo tenía que ponerle sanciones tremendas a China, en el plano comercial se las imponía. Y al final China tenía que acabar cediendo y negociando acuerdos para no verse privado completamente de la tecnología norteamericana punta que le hace falta definitivamente para su crecimiento. China, ya lo hemos contado aquí en este espacio de Es lo que hay de los martes muchas veces, ha incrementado a un ritmo brutal del 6, y pico por ciento anual su carrera armamentista. Es decir, está claramente en una escalada armamentista que rompe completamente con la idea del win-win, es decir, de la política china de nosotros nos dedicamos a hacer negocios y nuestra estrategia de negocio es que yo gano pero tú ganes. Bueno, es una estrategia muy típicamente empresarial,
que normalmente esconde que no gana lo mismo uno que el otro en el partido que se juega entre los jugadores de un negocio determinado. Es una estrategia que Donald Trump también utilizó en su momento, entendiendo bien en qué términos se movía la diplomacia china y los intereses chinos en el mundo, pero recordemos que el primero que implantó severísimas restricciones en materia de espionaje industrial a China fue Donald Trump, el que no se metía en guerras ni en peleas, a diferencia de los demócratas. Ahora, pues con esta situación que ha quedado y quedando un año y pico para las elecciones en Estados Unidos, yo me temo que la Guerra Fría, si antes ya estaba más o menos anunciada, ahora se instala definitivamente, y que la recolocación de las fuerzas militares norteamericanas en el Pacífico, en el lejano oeste, en el lejano oriente, no solamente no va a menguar, sino que va a aumentar. Es decir, que el escenario de Guerra Fría con amenaza militar va a ir en aumento. Otra cosa distinta es que ambas partes contengan los caballos y den una de cal, una de arena, y pues incluso puedan llegar a acuerdos comerciales parciales. Pero bueno, yo tengo que recordarle a todo el mundo lo que supuso, lo que es supuesto, de hecho, porque la economía mundial no se ha recuperado del parón con la política de COVID-0, del parón industrial en materia de exportaciones de China. Supuso un colapso total en las rutas de abastecimiento, en las rutas de suministro, no solamente en materia de componentes industriales, de donde China es la máxima exportadora mundial, sino también de todas las rutas de abastecimiento en general, empezando por los contenedores y siguiendo por las rutas marítimas comerciales de suministros. Y esto fue un tapón mundial, no solamente en el plano de energía, sino la génesis del encarecimiento brutal de muchas materias primas y de la inflación galopante en la que vivimos, y a la que parece que el único remedio que se le ocurre a los bancos centrales, tanto en el Tesoro norteamericano como en el Central Europeo, es la subida de intereses, con la consecuencia que eso tiene, que es básicamente retraer el consumo interno y encarecer brutalmente los productos de primera necesidad, y también, por supuesto, de las hipotecas y de todo lo que tiene que ver con el mercado de vivienda, ¿no? En definitiva, que los sacrificios los acaban pagando los de siempre. Esta es la situación. Yo, más allá de los globos y de las amenazas mutuas con China, tampoco le veo mucha más salida al hecho de que esto ya es el punto probablemente determinante, que, como digo, si había algún interés por destensar un poco las relaciones entre China y Estados Unidos, o una parte del gobierno de Joe Biden pretendía seguir esa línea, es una línea que ha quedado dinamitada definitivamente, puesto que estos globos, sonda o no sonda, o de espionaje militar, o aerostáticos meteorológicos, aparecen en un momento crucial, es decir, a 5 días vista de la visita de Anthony Blinken, el ministro de Exteriores en definitiva de Biden. Parece que, hombre, ahora que el interés de la visita era radicalmente distinto que el que llevó a cabo Nancy Pelosi en agosto del año pasado a la isla de Taiwán, casi sin previo aviso, pues que aparezca este globito ahora, o estos globitos ahora. Ya te digo, en política, y más en política internacional, nadie da puntada sin hilo. No existen las casualidades, no existen las coincidencias, y esto no puede ser una coincidencia. Había alguien interesado en un bando, en el otro o en los dos, de que la política de destensar las relaciones se fuera al garete, y por el contrario se apostara más por la política de endurecimiento de sanciones, de amenaza militar, de escalada militar. Los norteamericanos llevan ya en esa línea, como he contado, con el desplazamiento de tropas desde Okinawa a Guam, y también el acuerdo bilateral con Filipinas. Llevan ya en esa dinámica bastante tiempo, es decir, a Dios rogando y con el mazo dando. Y pues bueno, pues China responde como responde. Al estilo chino, que es negar la mayor cada vez que le pillan. De todas maneras, habría que esperarse también a ver cuál es la respuesta de China, porque ha dicho
que a eso hay que necesariamente responder, a ver cómo, si es una respuesta muy dura o es una respuesta con intención de descensar y Sí, pero que va a ser difícil que descense nada, porque va a haber una investigación de los materiales del globo que ha caído en el mar. pero Y esa investigación, ¿quién que la no va a llevar lleva a cabo? nada. Imagínate que el globo, de verdad, por lo que pueden recuperar, no pueden demostrar ni tener la certeza de que era un globo espía, que puede ser un globo ciertamente de investigación científica y se queda en nada. Nadie está dando por definitivo todo lo que ha sucedido. Uno No, derriba por si acaso y los otros dicen que bueno, no, habrá que pero, responder. a ver, en la investigación técnica, pericial, sobre los restos del globo, ¿quién la va a llevar a cabo? Estados Estados Unidos. Unidos. Por lo tanto, Estados Unidos luego hará el relato que le interese hacer. Si el relato que le interesa hacer es decir que sí que era un globo de espionaje, pues lo va a mantener. Y cuando le pidan pruebas a los chinos, pues dará largas, exactamente igual que hacen los chinos, que no son precisamente un ejemplo de transparencia en nada. Mm. Y si por el contrario era efectivamente un globo de espionaje, pues evidentemente lo van a cacarear a todas luces, haga lo que haga China. Por lo tanto, ahí quien tiene la sartén por el mango, porque es quien puede controlar el relato de lo sucedido, es Estados Unidos, puesto que son ellos los que tienen el único acceso disponible a los restos del globo caído, ¿no? Derribado en sus aguas territoriales. Esto lo que sería ideal que sucediera, naturalmente, es que fuera una comisión de expertos internacional, con Mm. representación de todos los bloques y países, los que hicieran el informe pericial de esos restos. Pero como bien has explicado con tu gesto, que los oyentes no han visto, pero no han escuchado tu objeción sonora, pues efectivamente eso no va a pasar. No, Así Estados que Unidos no. leyendo en estos términos prácticos, donde sabemos que nada sucede por casualidad, poco importa lo que China haga o deje de hacer. Estados Unidos tiene el control del relato y venderá el relato que quiera vender, tanto si los restos correspondían efectivamente a un avión meramente meteorológico, como si no correspondían y verdaderamente sí correspondían a un avión de espionaje, a un globo de espionaje. Esto, a ver, quiero decir, por sí solo, pues no es el acontecimiento del siglo, No. pero evidentemente sí es importante en la medida que cambia una dinámica que se esperaba esperanzadora, valga la redundancia, en el sentido de que por lo menos se normalizaran las relaciones comerciales a nivel mundial y eso contribuyera a disminuir la inflación a nivel mundial, y eso no va a pasar. Es decir, si entramos, como parece que estamos entrando, en una economía a nivel mundial de lógica de bloques, es decir, de lógica de guerra, pues evidentemente la economía, uno, se va a enfriar a nivel mundial y dos, va a generar tensiones inflacionarias en el mundo entero. Ya no es solo la cuestión de la guerra de Ucrania, o que si el diésel ruso deja de llegar a Europa, o a España, o a quien sea. No, es una cuestión global de falta de crecimiento, de encarecimiento de todos los servicios intermediarios, desde donde sale la fábrica que suministra el producto hasta la fábrica que lo tiene que recibir en la otra parte del mundo, y eso genera unas tensiones inflacionarias que arrastran todo lo demás. Y esto es la lógica del enfrentamiento por bloques, y es la lógica a la que episodios como este nos están, una vez más, empujando. Yo hace tiempo que ya dije aquí, en estas mismas ondas, en esta misma frecuencia del 104.4 de la FM de Valencia, donde se escucha Radio Clara, que habíamos entrado desde hace ya tiempo en una dinámica militarista absolutamente perniciosa, en el sentido de que no solamente estábamos en una dinámica armamentista, sino en una dinámica en la cual el único discurso viable y posible, porque lo habían vendido como el único objetivo y realizable a corto plazo, era el discurso del bloque, el discurso de la confrontación y del enfrentamiento por la vía militar, que luego ejecutaré o no ejecutaré en los tiempos que a mí me convenga y yo decida. Y si no lo llego a ejecutar, es decir,
No llego, por ejemplo, qué sé yo, a un enfrentamiento frontal entre el ejército chino y el ejército norteamericano por Taiwán, por poner un ejemplo, que es algo que ya digo que, bueno, puede ser una predicción fallida, pero se habla que entre el 2025 y el 2027 el ejército chino ya estaría en condiciones de poder llevarlo a cabo. Como mínimo, lo que voy a conseguir es que todo el discurso se alinee en materia de que la prioridad, y eso no ocurría hasta hace 2 años, ¿eh? La prioridad de todas las políticas y de todos los presupuestos de los grandes países del mundo se recoloque en el sentido de convertir el reforzamiento de la escalada militar y de los presupuestos invertidos en ejército en todos los países del mundo. Y lo estamos viendo en todos los países, no solamente en China, lo hemos visto en Alemania, hemos visto, por supuesto, en Inglaterra y en Estados Unidos, lo estamos viendo en España, lo estamos viendo en todos los grandes países del mundo. Claro, esa es una lógica que lleva al desastre. Lleva al desastre porque cuando tienes tantas armas, pues o se las vendes a otro, o te pasa como con los tanques Leopard de Zaragoza, ¿no? Que los tienes hace 10 años y luego los tienes esos unos zorros cuando los tienes que utilizar. ¿Por qué? Porque nadie se gasta la pasta en mantenerlos. Así que o se los vendo a otro para que se mate otro, o los utilizo yo para matar a alguien o que me maten a mí. Y claro, esto es una dinámica suicida completamente de la que yo no tengo muy claro cómo vamos a salir, pero de momento, en el caso del enfrentamiento entre Estados Unidos y China, lo que sí vamos a salir es de entrada más pobres, eso sin ninguna duda. Y desde luego, pues episodios como este de los globitos, pues no ayudan en nada a que esa tendencia, como mínimo, se suavice o se relaje un poco, ¿no? Así que, bueno, era lo que quería contarte hoy sobre estas cositas. Muy bien, pues lo dejamos ahí, a ver lo que pasa. Sí, Vamos a señorito. ir observando. La banca siempre gana. No me digas, no lo había oído nunca yo esto. ¿Qué vamos a hacer? Le ponemos el impuesto a la banca, a las grandes fortunas. Buah, la grande Me fortuna. lo recurren, pagan impuestos en el extranjero, me hacen dumping fiscal, que no tienen ningún sistema, una SICAP de aquellas y tal. ¿Qué hacemos, Manolo? Con la banca. Con la banca que gana el Santander 9.000, el otro 6.000, de beneficios netos a repartir entre sus accionistas, ¿no? Y mientras tanto, es que suben las hipotecas. Uy, pero ¿qué dices? ¿Estáis locos? ¿Cómo vais a topar las hipotecas? Pues eso no se puede hacer. Estamos en un mundo capitalista, ¿no? Yo te presto si yo te presto pasta, me la tienes que devolver. No pretenderás que no te la devuelva, oiga. Y cuando el Estado le ha prestado usted 60.000 millones, ¿usted qué pasa? ¿Que no los devuelve? Ah, bueno, pero eso es otra cosa. Eso ya que nosotros somos la banca, somos demasiado grandes. A nosotros no se nos puede dejar caer. Te recuerdo que no habéis aprendido nada, muchachos del 15M, de las lecciones de 2008, ¿eh? Cuando caía el Citibank y caían todos aquellos. Y le llamaron al tío, el W. Bush, y le dijeron, que nosotros no podemos caer, que si caemos nosotros, cae el país entero. Así que suéltanos unos miles de billones y ya te los iremos devolviendo en cómodos plazos. Pues no, Manolo, no. La banca gana pasta, más que nunca. A mí me hace gracia porque yo me pregunto, oiga, ¿y los beneficios caídos del cielo? Esos que dice usted que le hace pagar a Iberdrola y a las energéticas y tal, ¿se pueden topar? Y los beneficios caídos del cielo de la banca, no. No digo topar las hipotecas, ojo. Digo topar los beneficios de la banca. ¿Por qué no? ¿Por qué no se pueden topar? ¿Por qué no se pueden establecer precisamente fondos con cargo a esos beneficios en los cuales luego se permita redistribuir precisamente para aquellas personas que tengan, pero con una aplicación directa, no aquello de, no, lo pasa por la caja pública de Hacienda, Hacienda somos todos y luego ya veré yo en qué lo reparto? No, 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 no. Directamente el topado de beneficios de la banca que se repartan entre los usuarios de la banca, que somos todos en este país, porque no hay nadie que no tenga una cuenta en un banco, porque es que hasta para cobrar el paro o para cobrar la renta de inclusión social tienes que, o el ingreso mínimo vital, tienes que tener una cuenta bancaria. Como Carlos, pero eso pasaría en el mundo de Yuppie, en este mundo, ¿no? Claro, entonces como eso no pasa, donde tienes tu cuenta corriente ahí, te van a dar beneficios porque se han forrado. Si no eres ni accionista, si fueras accionista. con una acción,
Porque al final el truco del accionista a mí me hace mucha gracia, porque en empresas de semejante volumen, los únicos que verdaderamente ganan dinero no son los pequeños accionistas, eso es un cuento. O sea, eso es como la pedrea. Es decir, ¿cuánto tiene? Bueno, te voy a dar un eurillo más por acción. ¿Tienes 1000 acciones? Chico, te has llevado 1000 euros. ¿De qué te quejas? Pero ese no es el negocio. El negocio son los que no tienen 1000 acciones de 1 euro cada una, sino de los que tienen cientos de miles de acciones, que los hay, ¿no? Entonces, esos son los que ganan el dinero de verdad. Entonces, claro, entre otras cosas, porque me estás clavando unas comisiones salvajes solo por tener mi dinero. Ya no solamente es que no me das intereses, que por eso hay un episodio que a mí me recordaba, vi el otro día Manolo en televisión, que me hizo hasta cierto punto, por un lado gracia, por otro lado pena, que era gente en Madrid a las 5 de la mañana con un frío de morirse, haciendo cola a la puerta del Banco de España para comprar letras del Tesoro. Al 3%. Claro, porque es que como la banca no me da ni los buenos días, y además me cobran unas comisiones salvajes, bueno, vamos a ver, ¿no se pueden topar las comisiones? ¿Quién ha dicho que no? ¿Tú quieres cobrar comisiones? ¿Tienes que cobrar comisiones? Muy bien, pero te voy a topar el precio de las comisiones. Vas a cobrar 10 céntimos, no 40 euros, por tener mi dinero, ¿no? ¿Por qué no? O sea, no es que no se pueda, es que no existe voluntad política de ninguna clase. Vale, Ni ahí. la ha existido nunca, ni la ha existido nunca. Y como no hay, ni existe, y vamos, ni se te ocurra tocar a la banca, pues ya sabemos todos que los partidos políticos en España están comprados por la banca, igual que los medios de comunicación de masas están comprados por la banca, pues claro, ¿quién va a morder la mano que te da de comer, querido Manolo? Nadie. Y claro, esto es lo que hace que en el año 2022 hayan aumentado de forma espectacular las personas que ahora ya por fin, según el CIS, se ubican como clase baja o clase pobre cuando antes se consideraban clase media. El espejismo de la clase media se está deshaciendo. Se está deshaciendo porque se dan cuenta, y más que se va a deshacer, que si bien no estamos en la situación de 2008 y 2009, con la cantidad de desempleo imprevisto y masivo, y búsquese usted la vida como pueda, la cantidad de desahucios masivos que se produjeron entonces, toda la desprotección absoluta que existía para el pequeño propietario en España y que provocaba que familias enteras de pronto se quedaran sin casa y que provocó una tasa de suicidios récord durante aquella época de la que no nos hemos terminado de recuperar, todo hay que decirlo, en este país, producto precisamente del empeoramiento de las condiciones de vida en amplísimas capas de población que hasta entonces eran clase asalariada y que más o menos con eso iba tirando. No, ahora, por fin, porque anda que no ha costado, ya empieza a haber mucha gente, y 2022 fue un año que marcó una inflexión brutal, en donde hay millones de personas que se declaran en situación de vulnerabilidad más allá de los que perciben el ingreso mínimo vital. Ya no estoy hablando ni siquiera de los que están malviviendo con el ingreso mínimo vital, ya estoy hablando de empleados, asalariados, gente que, aunque es asalariado, es precaria, y que yo estoy convencido de que entre nuestra audiencia en Radio Clara hay mucha gente que se encuentra en esa condición, pero que no le tiene ningún miedo. A ver si, yo qué sé, mal de muchos consuelos de tontos, volvemos a una cuestión de conciencia de clase, porque la conciencia de clase se había evaporado en los años 2000, Sí, como consecuencia del crédito, entre otras cosas, el crédito masivo que se produjo en los años 2000, ¿no? Y que dio lugar a esa especie de espejismo, pues eso, de los grandes Faustos, de los que aquí en Valencia sabemos mucho, con la Copa América y lo de la Fórmula 1 y viva la madre que nos parió, la mejor terra, la mejor terra del món, ¿no? Y todo el mundo con coches de lujo comprados con letras que no podía pagar y todas estas cosas que se va todo al traste cuando en 2008-2009 pasa lo que pasa, ¿no? Y viene el tío para con la rebaja. Lo que pasa es que hoy no es, el problema no es un problema de coche de lujo que me compré cuando no debía, porque me vine arriba. Y fíjate, cariño, que me han ascendido en la empresa y me voy a comprar un BMW o uno de esos, ¿no? ¿Te gusta conducir? Pues eso, lo que dice la propaganda.
No. Ahora el problema está en que la carestía, la miseria, se está cebando con productos básicos. Se está cebando con productos básicos, como son la energía y la alimentación. Y claro, esto es un impacto, una bofetada brutal para quien todavía se creía con delirios de grandeza. Es decir, cuando no puedo calentar mi casa, cuando antes comía ternera una vez cada 15 días y de pronto ya no la cato ni una vez al mes, pues cuando tengo que mirar el precio de los huevos para comprarlos o de la leche y tengo 2 nenes, ¿qué fas? ¿Qué hacemos? Bien. Y solución, ¿qué va a suceder? Pues, ¿qué va a suceder? Bueno, yo no tengo una bolita mágica, pero es evidente que todos los planes de contingencia, esto lo hemos hablado millones de veces, todos los planes de contingencia del gobierno, incluso en el plano buenista se pueden leer, en el plan de podía haber sido peor porque para habernos matado la que nos ha venido con el COVID y luego con la guerra de Ucrania, y menos mal que estábamos nosotros, se puede leer en esa lectura, que es una lectura muy pobre, muy incompleta y además muy falsa, y se puede leer en una lectura pues completamente diferente, que es la de, no, vamos a ver, mire, usted puede hacer todos los discursos triunfalistas que quiera sobre que España está siendo un modelo de recuperación tras la pandemia, inclusive con la crisis de la guerra de Ucrania, en el marco de la Unión Europea. Y me puede dar todas las cifras macroeconómicas que usted quiera. Pero mientras la situación, sobre todo en la bolsa de la compra, siga el que ha pasado, Manolo, de un 8% a un 12,5%, es decir, un 4,5% en solo cuestión de meses, la gente que se declara de clase baja o pobre, en solo 4 o 5 meses, ha cambiado 6 meses, 8 meses, ha cambiado tanto la tendencia que ha subido 4,5 puntos. Entonces, está por un lado la percepción de la gente a la hora de sentir que todos los planes de contingencia o de ayuda del gobierno se quedan en agua de borrajas o simplemente son insuficientes, aun en el supuesto de que existan y que de una forma eficaz se estén redistribuyendo a la gente que lo necesita, y cosa que tampoco es cierta, por una parte, y por otro lado, la realidad contundente y absoluta de que mientras la cesta de la compra no baje y el precio de la energía no baje más de lo que ha bajado, y hay que reconocerle que ha bajado, pues ahora tenemos el tema del diésel, vamos a ver cómo afecta. Pero es probable que a río revuelto ganancia de pescadores, porque ya lo vimos con la introducción de la cadena de suministros y lo que han hecho los supermercados, las grandes cadenas de supermercados, para subir artificialmente los precios, junto con toda la cadena de distribución alimentaria. Por tanto, pues mira, pues es lo que hay. En los municipios grandes, esta percepción de que hemos empobrecido y hemos incluso bajado de categoría social, entre comillas, con eso que llaman difusamente la clase media, pues se nota menos. Es decir, ha subido solamente del 7,9 al 10,6, pero según el CIS, de 2021 a 2022. Y en más de 1 millón de habitantes, pues del 5,3 al 7,6. No llega al 8%, pero en los municipios pequeños, es decir, en menos de 2.000 habitantes o de 2.000 a 10.000 habitantes, la bofetada ha sido monumental. Es decir, en los municipios pequeñitos, el empobrecimiento se ha sentido por la población española de un 11,4 en 2021 a un 19,4 en 2022, casi 10 puntos. Y en los municipios de 10.000 a 50.000 habitantes, que son muchísimos en España, este es el bloque más importante, de 2.000 a 10.000, 9,8 a 14,4, y de 10.000 a 50.000, del 8,1 al 12,8, es decir, casi 5 puntos. Entonces, estamos hablando de un salto muy significativo de donde se constata la percepción de empobrecimiento que tiene la población española. Y frente a esto, ¿cuál está siendo el discurso de la izquierda? ¿Ah? Bueno, es que no escuchamos un discurso de la izquierda fuera de lo que hemos oído de alguna gente de Podemos exigiendo
a la banca, pues eso que antes hemos dicho que casi es una ilusión, ¿no? Topar las hipotecas, topar los beneficios, poner impuestos, etcétera, pero que no hay propuestas que vayan por otro. Claro, el único discurso es esgrimir por parte del gobierno socialdemócrata, porque es el lado económico está en manos del Partido Socialista en el gobierno, exhibir con gran triunfalismo, es verdad, unos resultados macroeconómicos que son incluso mejores de lo esperado a mitad del año pasado. Eh, lo que usted quiera, caballero, lo que usted quiera, señora. Eh, pero mientras yo no lo perciba así y yo perciba en ratios que van entre casi el 5% y el 10% en los distintos núcleos de población española que nos hemos empobrecido, pues ya puedes venderme la moto que quieras. Pero la sensación que tengo es esa. Y la tengo, entre otras cosas, porque la subida de precios de la cesta de la compra ha hecho un daño brutal, brutal. Y sí, luego habrá encuestas en las que habrá mucha gente, sobre todo en los municipios grandes, en las grandes ciudades, donde dirá, bueno, no, pero no era para tanto, porque a mí es verdad que han subido los precios, pero no me ha afectado tanto, porque tengo esto, porque tengo lo otro. Pero es que las municipales, que son de todos los pueblos de España, no solo de las grandes ciudades, y que son los que sirven luego para conformar, sobre todo en muchas provincias donde los núcleos de población no son tan grandes como en otras, pues las tenemos en mayo. Es que están ahí a la vuelta de la esquina, quedan 3 meses. Ah, Y eso pues hace mucho daño. Entonces, este es un discurso que, bueno, ahora hablaremos del último tema que tenemos para hablar hoy, pero es un discurso en el que, desde luego, con declaraciones grandilocuentes, exhibiendo datos macroeconómicos como si fuéramos el modelo de algo, pues estamos en lo de siempre. Los que están en el gobierno están completamente alejados de la realidad, de la población real, independientemente de que siglas vote o deje de votar, o si es que va a votar, y desconoce completamente que ya me puedes vender lo que te dé la gana y sacarme todos los cuadros y estadísticas que quieras, que la realidad a nivel de calle es otra, mucho más dura y mucho más empobrecida, literalmente, porque así lo describe el propio CIS, que no es que nos lo estamos inventando nosotros, ni sea una excusa o un discurso sesgado, ¿no? Para atacar al gobierno. lo que Es pasa lo pues, que es que tenemos. también esto que está sucediendo y que está relatando y que es cierto, ya veníamos arrastrándolo meses y meses antes de conocer los datos de la banca y de que, bueno, en todo caso, eh, agudiza más los argumentos o te pone más en las certezas que ya teníamos, pero venimos de meses y meses de una situación de empobrecimiento y de desigualdades importantes, No, ¿no? no, claro, no, no, vamos a ver, ya desde que empezó el COVID, hubo con todo el tema ERTE, ya hubo un desclasamiento, digamos, de personas cuyo futuro profesional, económico, laboral era absolutamente incierto, aparte de todo el segmento de población en riesgo de exclusión social o directamente en exclusión social que ya preexistían antes, ¿no? Y que ni siquiera vivieron, como alguna vez han explicado, ¿no? Algunos colectivos que pasan por estos micrófonos habitualmente, ni siquiera llegaron ni siquiera a llevarse las migajas de la época de supuesta bonanza económica de la primera década del siglo XXI, ¿no? A ellos ni se enteraron de la fiesta. Entonces, a partir de que se sale o se empieza a salir de la pandemia y se promete que, bueno, que esto va a volver a la normalidad y que vamos a tener 144.000 millones de euros de apoyo de la Unión Europea, pues viva el monte que todo es orégano, ¿no? Y no, porque no solamente es que yo recuerdo que antes de la guerra de Ucrania y antes de que empiecen las sanciones económicas que como un boomerang contra Rusia se vuelven en realidad contra las poblaciones europeas, antes de eso ya hubo una crecida de inflación importante, se supone que porque se reanudó la actividad económica a nivel mundial, pero hubo un parón enorme y un tapón enorme con el tema de los contenedores, que de Sí, pronto eso fue la justificación perfecta para subir todos los precios de manera exorbitante y hubo paradas industriales, hubo también
una inflación brutal con el tema del gas, sobre todo porque hubo mucha especulación con el tema del gas, y desde ese momento la inflación ha sido galopante y sin parar. Es decir, siempre había una excusa para justificar el incremento de los precios. El incremento de los precios, cuando no va acompasado con el incremento de los salarios, pues sabemos lo que pasa, ¿no? Que se produce un empobrecimiento de la clase trabajadora. Y por eso es que ya por fin empieza a haber una conciencia claramente de clase, porque la realidad es tozuda, donde la gente está empezando a decir, no, no, yo era clase media, pero yo ya no me considero clase media, me De todas considero clase baja. La respuesta va más allá de eso, de que se consideren o no, piensen o dejen de pensar o se les abran, bueno, se les abran los ojos. Pero ahora vendría la siguiente fase, la actuación. Lo Y vemos en la en lo actuación, vemos en Francia. Manolo, ¿Y en la aquí qué actuación, pasa? Aquí observas la mansedumbre del personal, el asumir aumentos salariales del 1% para hasta 2025 en algunos sectores, negociado por los sindicatos representativos, como mucho en algunos casos el 2% para no sé cuántos años, cuando la inflación y todo eso estamos... bueno, no nos tenemos que ir a Francia para ponernos de ejemplo, ¿no? Porque nos podemos ir a la sanidad pública madrileña para comprender que al final, además, esto ya no es ni siquiera una cuestión solamente económica, sino, o sea, de retribuciones salariales, sino además una condición de condiciones, una cuestión de condiciones laborales. Es decir, ¿en qué condiciones presto mi trabajo? Y, es decir, hemos llegado a unos niveles en los cuales en muchos sectores las condiciones laborales se han vuelto insoportables. Y Eh, si son insoportables, ¿por qué lo está soportando tanto la gente? ¿Qué está pasando? esto es ¿Quién, bueno. quién retiene, quién tira de la brida de esos trabajadores o trabajadoras? ¿Quién los está aguantando? Pues hay, por un lado, una deslocalización producida por el teletrabajo en algunos sectores. Por otro lado, hay una contención, evidentemente, por parte de los sindicatos del régimen que ya conocemos, donde en aquellos sectores donde tienen una implantación principal. Luego hay una falta de gimnasia, iba a decir gimnasia revolucionaria, como sería en el año 34 35 en Barcelona con la Sí. CNT, ¿no? Pero se ha perdido completamente. Es decir, no estamos en los años 70, en donde la clase trabajadora a palos había aprendido que la única manera de sobrevivir y no seguir siendo sistemáticamente apaleados, humillados y detenidos era organizarse y celebrar huelgas y más huelgas y más huelgas, que a veces se salían con la suya y a veces no, pero todo eso al final se entrena. Es decir, parece que no, pero es verdad. Es decir, la generación de cajas de resistencia, la generación de redes de apoyo mutuo, la generación de redes que extiendan el conflicto colectivo más allá de tu empresa o de tu fábrica o de tu sector productivo. Todo eso se ha perdido durante años y años. No es una cosa de ni siquiera de estos años de la pandemia, o ni siquiera de esta década que acabamos de terminar. Es un tema que viene muy de lejos y que pues va a tener que, por eso he querido citar, Manolo, de contrapunto, la encuesta del CIS con los beneficios de la banca, porque esto que hemos visto en la encuesta del CIS va a tener que ser mucho más pronunciado, que afecte a mucha más gente que se creía que se mantendría de manera indefinida en esa supuesta clase media de una vida, pues bueno, sin mucho lujo, pero mira, más o menos tiro para adelante, ¿no? Como los de Alicante, y resulta que va a ser que no. Entonces, va a hacer falta mucha más gente que coja conciencia de clase, de que ha sido empobrecida, pese a sus esfuerzos por salir adelante él y sus familias, para que verdaderamente pueda haber un estallido de movilización real, sostenida y profunda en materia de condiciones laborales en este país. Es que nos hemos comido, ¿cuántas reformas laborales llevamos ya? La del 2010, la del 2012, la del 2015. Es que, Y todas, y vamos a todas ver. para atrás, y todas para perder derechos, y todas Claro, para peor. No ha habido claro, claro. para mejorar. Entonces, claro, vamos a ver, revertir la inercia de 15 años de golpe, he dicho 15 por decir, porque he empezado desde el 2010. Revertir la inercia de 15 años de golpe, pues no es nada fácil, nada fácil. Y entonces tiene que haber un seísmo que sacuda a las clases trabajadoras de una manera muy seria,
que pues aquí, por ejemplo, evitaron con el tema de los ERTE, cuando la pandemia se podía haber producido ahí, porque ya veníamos calentitos de lo que pasó en 2008, 2009, 2010, y de lo mal que lo pasamos todos hasta el 2015 aproximadamente, ¿no? Que se empezó a levantar un poco la cabeza. Acordaros, los que siempre hablan de que quieren bajar los impuestos, que ahora si tenemos tiempo y no me lo como, vamos, que quisiera hablar de ellos, que con el señor, el infame ministro de Hacienda, señor Montoro, hizo una subida brutal del IRPF durante el año 2012, 2013, 2014. Empezamos a subir supuestamente porque se lo pedían los de la Troika, los hombres de negro, ¿no? Es decir, que esto es lo que hay. Y estos son los que luego hablan de bajar impuestos. Entonces, y cuando ellos están en el poder, lo que hacen es subir impuestos. Entonces, ¿a quién? Precisamente a las clases medias. Claro. Entonces, bueno, yo lo que veo es que no hay ningún argumento, o sea, no espero, de hecho, ninguna respuesta por parte de la izquierda institucional, ninguna, no la hay, no tienen discurso, ni tienen voluntad política, ni tienen probablemente capacidad, porque tienen demasiados intereses creados ya, como para poder permitirse plantear en serio meterle la mano en el bolsillo a los poderosos. Y es sabido que las socialdemocracias son tales, precisamente, y se mantienen en el poder justamente por no meter la mano en serio en el bolsillo de los poderosos, porque en el momento que lo intentan, les cortan el cuello y se acabó lo que se daba. Entonces, por eso no espero nada de la izquierda institucional en este sentido. Si ha de haber una reacción, va a venir de abajo y va a venir de cosas como la encuesta que hemos visto del CIS, donde el empobrecimiento ahora ya es percibido como tal. Esto es algo impensable hace 10 años. ¿Quién decía que no era clase media? Nadie, salvo los militantes que estaban ya en situación de exclusión social. Pero los demás, nadie se atrevía a decir soy de clase baja o soy de clase pobre en una encuesta. ¿Quién se autodefine así? Así que, pues eso va a seguir profundizando tristemente, y cuando ya seamos muchos los perjudicados y que estamos en esa situación, pues igual sí se produce una situación de convulsión y de conflictividad social que en realidad, fuera de conflictos sectoriales como el de la enseñanza o el de la educación, perdón, el de la enseñanza, el sanitario o el de la sanidad, asistencia primaria, etcétera, etcétera, o el de la educación, pues no hemos visto de forma colectiva como tal, ¿no? No es lo de las pensiones en Francia. Vale. Bien, lo dejamos aquí. Sí. Un tema para seguir analizándolo, y lo haremos nosotros y quien venga por esta emisora. Y además es un tema que es habitual también de que se trate en Radio Clara. Yo me claro que sí. Vamos con los últimos 7 o 8 minutos. No te doy más tiempo. Así que... Esta emisora es sesgada, ¿eh? Esta emisora... ya. Aquí hay temas que levantan ronchas. A ver, Valencia, menos mal que le has puesto interrogaciones a lo que viene a continuación. La resurrección del PP entra interrogaciones, ¿sí? Bueno, yo... ¿Tú que sí o que no, que no? Hombre, yo espero que no, pero todo puede ser. A ver, a ellos, no, sí. Si los escuchas a ellos, ¡guau!, se van a comer el mundo y van a empezar por comerse la ciudad de Valencia. no. Es que, a ver, Feijóo, que ha estado aquí, para el que no lo sepa, este fin de semana en Valencia con la plana mayor, porque no se había vuelto a ver desde hace años juntos a José María Aznar y a Mariano Rajoy. ¡Ah! Ahora ya todos los que nos oyen y todas las que nos oyen digan ¡ah! Bueno, pues eso, ¿no? Aquí, todos juntitos, o sea, no quedaba, nos faltaba, y además estuvieron de hecho rezando plegarias con gran fanfarrias y trompetas, nada menos que a Rita Barberá. O sea, es que ya fue el déjà vu, ¿no? El acabose, ¿no? Mientras se están demonizando a Francisco Camps, ¿no? Yo de verdad es que no doy crédito cómo se puede ser tan cínico y tratar de engañar tanto a tanta gente a la vez. O sea, pero eso fue. El que no estaba era Pablo Casado, pero han estado aquí el fin de semana. Y entonces, el discurso principal de Feijóo ha sido: Carlos Mazón, presidente del Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Te necesitamos. No solo tienes que ganar con mayoría absoluta. ¿Por qué? Porque no queremos gobernar con Vox. Te necesitamos. El inicio del asalto a la Moncloa empieza en Valencia. ¿Por qué? Porque todas las cosas saben
que en Castilla-La Mancha contra García Paje no tienen nada que hacer. Y no van a conseguir, seguramente, ni siquiera ser la lista más votada. Hombre, les queda Cataluña y el País Vasco para ganar allí. Sí, claro. Con lo cual, y otros territorios que antes, bueno, podían estar en liza, por ejemplo, Baleares, Asturias, que podían estar en liza, no los pueden ganar, no los tienen nada claro. De hecho, ellos ya no los cuentan como territorios previos de resultado probable, ¿no? Es decir, por el contrario, creen que no van a ganar. Con lo cual, ¿qué gran territorio nacional les queda? Les queda Comunidad Valenciana y Aragón. ¿Y Andalucía? No, pero Andalucía ya la tienen. No, pero... No, pero nada, ya la tienen. No tienen que hacer elecciones. Harán las municipales. Han Bueno, venido aquí a celebrar el consejo intermunicipal, que hacen ellos de alcaldes del Partido Popular. Es el motivo, la excusa que han dado para venir aquí todos estos, no tengo palabras para calificarlos, en Valencia. pues chicos. ¿Por qué en Valencia? ¿Por qué en Valencia? Estos personajillos, voy a llamarles así. ¿Y por qué en Valencia? Pues en Valencia porque Valencia representaría un antes y un después como lo representó para su hundimiento. Recordemos que fue en Valencia donde empieza el principio del fin del Partido Popular de Mariano Rajoy con el suicidio, llámale X, de Rita Barberá, o accidente, me da lo mismo, no voy a entrar en ese tipo de cosas. Una enfermedad común. Una enfermedad común, bueno, en fin, llamémosle X. Con el comienzo de las investigaciones del caso Gürtel, en donde Valencia es el gran aparato, no, más que el aparato, el gran espejo de la corrupción del Partido Popular a nivel nacional, entre otras cosas, para ocultar inicialmente, luego ya no pudieron porque el hedor ya era tan grande que ya por mucho que meta la basura abajo de la alfombra es que acaba oliendo igual, pero todo en principio para ocultar el gran hedor que causaba el Partido Popular en Madrid, el Partido Popular de Esperanza Aguirre. Claro, ya cuando empieza a caer Granados, cuando empieza a caer el otro, ni me acuerdo ya, porque es que son personajes de tan infausto recuerdo, el que fue vicepresidente con Esperanza Aguirre. No, Granados no, el otro, bueno, da igual. El del ático en Marbella. Bueno, pues. Gómez, ¿no? No se llama. No se apellida Gómez. No, Tomás Gómez no. No, Tomás Gómez era del PSOE. Qué poca memoria tenemos para lo que no nos interesa. Y estos personajes impuestos no nos interesan. ¿Cómo lo buscas? Ahora nosotras, sí, vale. Bueno, pues. Pero realmente se utiliza como cabeza de turco al Partido Popular de Valencia para utilizarlo de cortina de humo, digo, para tratar de tapar lo posible hasta que no fue posible la corrupción del Partido Popular en Madrid. Entonces, con el caso Gürtel o los múltiples casos Gürtel, Tandem, en fin, mil. Como sea, ¿cuál ha sido el discurso que ha venido a hacer aquí este personaje? Me refiero a Núñez Feijóo, que además es bastante gracioso cuando justamente ahora mismo está en su apogeo el juicio contra el número 2 de Rita Barberá, a la que entonces tanto despreciaron y abandonaron y ahora están volviendo a reivindicar, es decir, el juicio contra su mano derecha de Rita Barberá, que es el juicio contra Alfonso Grau, ¿no? Que se está sentando en el banquillo estos días junto a otros altos cargos por la financiación de las campañas electorales del 2007 y del 2011. Entonces, ¿qué ha venido básicamente a contar aquí? Pues que lo necesita. ¿Por qué Feijóo insiste tanto en exigirle? Y además lo dice abiertamente. He venido a presionar a los compañeros de Valencia y a Carlos Mazón porque necesitamos una victoria holgada en Valencia. ¿Por qué? Porque Feijóo sabe de sobra por qué tiene que movilizar nada menos que a dos que no se pueden ni ver, como son Rajoy y Aznar, en un mismo acto público. ¿Por qué los tiene que movilizar? Porque sabe que Feijóo se la juega. Si Feijóo no gana en Valencia de manera, es decir, se ve obligado a tener que pactar en Valencia, en Aragón, en algunos otros territorios en disputa con Vox, porque si no, no gobierna. No solamente es que probablemente tuviera que perder las elecciones o perdería las elecciones si tiene que acabar gobernando con Vox, perdería las elecciones de diciembre, sino que además
le van a mover la silla dentro del propio Partido Popular. Yo Y creo, esta es la razón de todo el aparataje que hemos vivido este pasado fin de semana en Valencia. pero son más deseos que realidades. Yo no veo al PP ganando en Valencia con una victoria muy holgada y mucho menos con una mayoría absoluta. Podría ganar, a lo mejor, no lo sé, o andar muy raspado unas elecciones, pero no ganar para gobernar. Bueno, y ese es el problema, Es que esos son los cálculos que tienen. no Claro, gobernar es el problema de unas elecciones. Muchos ganan las elecciones, pero no ganan el gobierno, no ganan el poder. Y los partidos están para ganar los gobiernos y el poder. Ganar unas elecciones y quedarse en la oposición es una derrota que suelen decir una derrota dulce o una victoria agria o una victoria amarga, amarga, amarga. perdón. Pues sí, son frases hechas, Sí, pero si Manolo, ganas el poder, pero ganas el Manolo, gobierno, has Manolo, mentido. Entonces yo sí, no los veo. sí, estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que, a ver, ese escenario es el del que ellos ya parten. Es decir, por eso precisamente se necesita ser más carne en el asador. Vamos a ver, si vienen aquí a meterle caña a sus compañeros del Partido Popular aquí, es para decirles, tenéis que ir casa por el pueblo, porque no nos vale solo con una victoria pírrica. Necesitamos una victoria más holgada. Y entonces tendréis que echar mucha más carne en el asador, mucha más leña al fuego para tratar de conseguir, porque con una victoria pírrica no nos sirve. Y entonces, por el contrario, el Pacto del Botánico pues tiene su desgaste. Llevan 8 años, aunque de momento no les ha funcionado muy bien, pero tienen 3 escandalitos para echarle en cara a Chimo Puig, como son el caso Oltra, el escándalo del caso Azuz y el de su hermano Francis Puig, que ya veremos en campaña electoral lo que se puede estirar eso y cuánto van a invertir desde el Partido Popular en Madrid, porque esos escándalos se amplifiquen, se magnifiquen, con el objetivo de desgastar a Chimo Puig. Compromís tiene su propia película de desgaste interno que es muy importante, sobre todo una vez perdido el papel de Mónica Oltra, en la medida en que aglutinaba a muchísima gente de sectores y sensibilidades distintas dentro de Compromís alrededor de su figura, y ya no lo tiene. Entonces, a ver, partido que jugará, yo no lo doy por perdido para el PP. Ojalá me equivoque y lo pierda, pero es que yo lo que veo es que el Pacto del Botánico está seriamente desgastado ya veremos, o sea, ya la otra vez cuando ganó en 2019, no en 2015, ojo, en 2015 sí, tuvo un éxito atronador, pero en 2019, vamos a ver, conformó el acuérdate Manolo, que no tanto en la Generalitat, pero sí, por ejemplo, en la Alcaldía de Valencia, que son los dos termómetros más importantes para medir la victoria de unos u otros, en la Alcaldía de Valencia estuvo en un tris hasta el final de no gobernar Compromís y el Partido Socialista, ¿eh? Estuvo en un tris hasta el final. Les costó muchísimo ponerse de acuerdo y por los pelos, ¿eh? Les daba la matemática, la aritmética por los pelos. Y en la Generalitat, pues ya veremos, porque claro, ese desgaste de Compromís que te decía yo y ese enfrentamiento fratricida que tienen un poco entre ellos ahora mismo, vamos a ver eso en los territorios de la Comunidad Valenciana, es decir, en los municipios, cómo se materializa. Se verá con la conformación de las listas, porque muchas veces los resultados de las elecciones, sobre todo a nivel municipal, tienen muchísimo que ver con cómo tú conformas las listas. Si no está este o me lo has metido en un puesto de la lista que no va a poder llegar, todos los míos que tenía detrás se van fuera y no te van a votar a ti. Y votarán a otro o no votarán. Y esto pasa mucho, sobre todo en esa cultura de la izquierda o de cierta izquierda, muy cainita, muy fragmentada, en donde si no lo hago yo contigo no voy a ningún lado. Si mi bandera no va a la primera, pues entonces yo no voy. Si el mío no va el tercero de la lista, en vez del cuarto, pues entonces conmigo no cuentes. Y esto, vamos a ver, recordemos que Compromiso es una coalición de partidos, no es un partido vertical, precisamente. Ujú. Y sin Compromiso, el Partido Socialista, vamos a ver, el PSPV, de ninguna de las maneras puede conseguir revalidar la mayoría nunca ha podido y nunca podrá revalidar la mayoría en la Generalitat. Por eso
sin pacto de botánico no hay gobierno de izquierdas, entre comillas, en la Comunidad Valenciana. Así que, bueno, el discurso de los peperos nacionales es bastante claro. Necesitamos una victoria resonante en Valencia para que nos haga de altavoz para ir en paseo triunfal hasta la Moncloa en el mes de diciembre, porque el resto ya se encarga el propio Partido Socialista de hacerlo. Dice la lógica del Partido Popular más marianista que nunca, en la que se ha instalado Feijóo en los últimos meses. Ustedes sáquenme las ya no hablan de economía ustedes, no decían que iba a ser un cataclismo, les dicen los periodistas de izquierdas. No decían que para Navidades, bueno, no llegaba ni a comerse el turrón Pedro Sánchez porque iba a ser el día del juicio final económicamente hablando y España iba a entrar en una recesión profunda, etcétera, etcétera. ¿Dónde está la recesión? No hay recesión, todo lo contrario. Si crecemos más que nadie en la Unión Europea. Pero con esa flema que caracteriza a los gallegos, tú sabes bien, Manolo, pues Núñez Feijóo responde y no le falta razón, en mi opinión, porque es una razón que, aun no siendo cierta, conecta con el sentido común de la gente. Y eso es lo que al final hace que mucha gente, sin tener las ideas muy claras en política, acabe inclinándose por una opción u otra a la hora de ir a votar. Le digo, sí, usted cuénteme lo que quiera, pero mientras siga costando el cartón de huevo lo que cuesta y siga costando el litro de leche lo que cuesta, a la gente le da igual lo que usted le cuente. O sea, que vamos bien. ¿Y quién va bien? Va usted y se lo explica el que va a comprar al supermercado, el que sea. Bueno, ya no le hace falta seguir hablando de economía. Vamos a desgastar más todavía si se puede con la ley del solo sí es sí, que si están enfrentados Podemos y el PSOE, que si fíjate que salen, y bueno, me cojo 2 o 3 mantras y a desgastar, a desgastar, a desgastar. Que yo no tengo ningún discurso propositivo, mira, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, tal cual. Ni falta que me hace a leer el marca y a ver pasar el cadáver de su enemigo, como hacía Mariano Rajoy. Y eso es la historia. Y eso sí, a azuzar a los que están a nivel de base para que le ganen el triunfo en Valencia que necesitan para poder ir en paseo triunfal hasta la Moncloa en el mes de diciembre. Y esto es un poco lo que ha pasado en Valencia este fin de semana. Así que, pues mira, pues vamos a ver qué pasa en mayo. Pero yo no sé tú, yo no las tengo, ni mucho menos todas conmigo, todo lo contrario. No me extrañaría que ganaran, Bien, en ya lo más mínimo. seguiremos hablando del gobierno. Y Nunca mejor dicho. lo dejamos aquí, porque pase lo que pase, de momento nosotros nos hemos pasado. Así, bien pasados. Nos van a Ahora, echar de todos los sitios, ¿eh? pues nada, la culpa la tiene Rita Barbera, que lo sepáis. Vale. Ale, hasta la semana que viene. Que vaya bien. Venga, adiós. Hasta luego.